Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Bienvenidos a Lo que cuenta, soy Damaris Suárez y durante la próxima hora te traemos lo más importante, las noticias que marcaron la semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comenzamos, esto es Lo que cuenta. La semana en un minuto. ¿Y qué es lo más importante que ha ocurrido en esta semana que culmina este sábado 23 de agosto de 2025? La senadora Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad solicitó formalmente a la policía una investigación sobre la filtración de una querella anónima presentada ante la oficina de la Procuradora de las Mujeres en la que se denuncian supuestos actos de maltrato y violencia de género en su contra de parte del licenciado Carlos Mercader. En una declaración que Rodríguez Bebe sometió personalmente al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y compartida con los periódicos y las publicaciones durante el sábado, la legisladora plantea que las alegaciones incluidas en la mencionada querella debieron ser de carácter confidencial. Solicitó a la Policía de Puerto Rico llevar a cabo una investigación sobre la procedencia y la filtración del documento anónimo proveniente de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y circulado en redes, cuyas alegaciones debieron ser de carácter confidencial por las repercusiones que podrían tener en las vidas de las personas involucradas, dice la declaración de la senadora. En otras informaciones, Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas, está en el listado principal de potenciales candidatos de la Casa Blanca, que la Casa Blanca evalúa para llenar las vacantes de los miembros de la Junta de Control Fiscal luego de el fulminante despido de 5 de los miembros de la Junta. Una de las fuentes dijo que la gobernadora Jennifer González había respaldado la candidatura del economista puertorriqueño que pudiera ser recomendada por medio del speaker Mike Johnson. Sin embargo, González, la gobernadora, dijo que no ha hecho ninguna recomendación hasta el momento a la Casa Blanca. Y Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija de 17 fueron imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Prats, de 16 años, que como ustedes saben fue reportado el 11 de agosto en Aybonito. Las imputadas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y uso de arma blanca, ambos en concierto y común acuerdo. Los testigos en el caso han informado a la Fiscalía que temen por su seguridad y la de sus familias. A esos efectos, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal que cuando estén declarando civiles durante la vista preliminar se prohíba su grabación. La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en la Asamblea Legislativa presentó una medida que busca establecer las bases para que la administración del sistema eléctrico regrese a manos públicas. La medida pretende reformar la composición de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica con miras a especificar los criterios de la selección de sus miembros y ampliar la representación de los consumidores en el organismo. El Departamento de Justicia mantiene bajo investigación 18 denuncias por supuestos delitos electorales relacionado con la operación de la Comisión Estatal de Elecciones. La lentitud de las pesquisas puede generar interrogantes sobre los procesos investigativos, dijeron los comisionados electorales del PPD y el PIB. Entre las investigaciones activas en justicia se encuentran imputaciones de fraude electoral, la distribución de bonificaciones a personal de la comisión de la expresidenta alterna, Jessica Padilla, e intervenciones con voto adelantado, entre otras. Y el paso cercano a Puerto Rico el pasado fin de semana del huracán Erin y la rapidez con la que pasó de ser un huracán 1 a categoría 5 dejó lecciones al gobierno en términos de comunicación interna, activación de refugios, etcétera, camino a la entrada a la parte pico de la temporada de huracanes. Aunque el centro del sistema pasó a 125 millas al norte de Puerto Rico, miles de personas se quedaron sin el servicio eléctrico, poniendo en evidencia la pobre preparación y nivel de respuesta de Luma Energy. El mundo en síntesis.
Y en notas del mundo, en una continuación de las políticas excluyentes de la administración de Donald Trump, la semana se anticipó que el Departamento de Vivienda Federal impondrá el llamado English Only, es decir, todos sus servicios y material informativo, incluyendo las páginas web, serán en inglés porque ese es el único idioma oficial de Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce qué representa esta medida para Puerto Rico. Además, se determinó que no se condonarán deudas de préstamos estudiantiles a aquellos que trabajen en organizaciones que promuevan la diversidad. Y en otro caso, en los Estados Unidos, una jueza federal detuvo la expansión del centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades en Florida, apodado Alcatraz de los Caimanes, ordenando que reduzca gradualmente sus operaciones en un plazo de 2 meses. La jueza escribió en una orden de 82 páginas el jueves por la noche que las autoridades de Florida nunca explicaron suficientemente por qué era necesario ubicar un centro de detención de inmigrantes en medio de humedales delicados y apreciados por sectores ambientalistas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, apelará la decisión, ya se informó. Y la ONU declaró oficialmente el pasado viernes la hambruna en la Franja de Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente después de que sus expertos advirtieran que 500,000 de personas se encontraban en una situación catastrófica. Israel, por su parte, asegura que la ONU se ha desviado de sus propias reglas para fabricar un documento a medida para la campaña de Hamas para Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Se trata de una mentira descarada. Para los palestinos, la declaración de la ONU simplemente ha llegado demasiado tarde. Perspectivas. Y para hablar sobre este y otros temas, damos la bienvenida a la catedrática de Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Luz del Alba Acevedo. ¿Cómo está? Bienvenida nuevamente a Lo que Cuenta. Buenas tardes a ti y a todos los radioyentes en esta tarde que está bien sonada con los truenos y los rayos. Terrible por demás. Estamos muy pendientes. Hay advertencia de inundaciones, así que muy pendientes a los que están escuchando y viendo el programa en directo y aquellos, ¿verdad?, que están en las retransmisiones. Esperemos que no ocurra nada terrible como ha ocurrido en otros momentos por las fuertes lluvias. Profesora, quizás un poco quiero comenzar con el asunto de la Junta de Control Fiscal, porque luego de la terrible, ¿verdad?, decisión inmediata de despedir fulminantemente en 2 ocasiones a 5 de los miembros de la Junta, queda totalmente descabezada, pero muchos anticipan que el despido fulminante de la administración Trump lo que nos anticipa es unos truenos más terribles y conservadores y neoliberales con la composición que pueda tener la administración del presidente Donald Trump. ¿Cómo usted lo ve a la luz de lo que sería esa decisión? Bueno, definitivamente es una situación bien compleja y va a ser bien difícil para todos nosotros aquí en Puerto Rico. Eso lo que significa es que Donald Trump va a tener la oportunidad de hacer una reconfiguración de todos los miembros de la Junta, que estos estén alineados con su ideología política y sobre todo con los intereses que él representa en este momento y que probablemente los miembros de la Junta vayan a articular. Me parece que estos miembros, que de los 7, entiendo que Donald Trump puede estar nombrando 4 rápidamente y dejar los otros sin nombrar, es decir, todo aquello que tiene que ver conforme a la ley promesa que podrían nombrar la minoría demócrata, eso los va a dejar ahí vacantes y probablemente sean estos 4, y estos 4 lo que auguran, ¿verdad?, precisamente es un desastre. Yo creo que se va a agudizar el problema en Puerto Rico, porque esto es una visión totalmente de derecha, donde lo que se busca es pagarle a los bonistas más incluso de lo que se había pautado. Eso está en veremos. Lo que está planteando usted es que va a decidir o podría decidir el presidente y su administración solamente nominar a los que puede nominar el Partido Republicano para nominar a gente mucho más conservadora.
Correcto. Estos serían sus representantes, es decir, aquellos que van a buscar desesperadamente una salida para pagarle a los bonistas, y se le puede pagar más de lo ya pautado, pues mucho mejor, es verdad, y esto daría la oportunidad a que entonces podría plantearse que la Junta de Control Fiscal se vaya y devolverle al gobierno de Puerto Rico a los multados crediticios. Pero, como opinan casi todos los economistas serios de la academia que yo conozco, esto representaría un curso a una segunda quiebra de Puerto Rico si esto es lo que llegará a pasar. Muchos plantean que posiblemente la decisión de despedir fulminantemente a los pasados miembros de la Junta se debió a presiones de entidades privadas, cabilderos, sobre todo de bonistas que han estado muy inconformes con lo que está ocurriendo en el Tribunal de Quiebras con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Usted coincide que están detrás estos cabilderos de ese despido optado por el presidente? A mí no me cabe ninguna duda de que estos cabilderos han llevado la voz cantante, han hecho presión y han buscado las formas de capturar el oído de Donald Trump, porque lo de Donald Trump es vamos a hacer una negociación, punto, y que pague el que pague, mientras que no sea él, ¿verdad? Claro está. Y me parece que esto está, yo iría un poquito más allá, y yo creo que en tras bastidores también ha estado el gobierno de Puerto Rico, aunque dice que no tiene nada que ver, que esto con lo otro, pero me da la impresión que tras bastidores pueden haber estado cónsonos con esta movida, porque esto en cierta medida los acerca más a la salida de la Junta de Control Fiscal, que es una de las cosas que la gobernadora había planteado en su campaña, ¿verdad? Es deshacernos de esto. Y una forma de deshacernos de esto es pagarle a los bonistas lo que sea, que cojan sus bártulos y se vayan. Claro, lo que ocurre es que una forma de finalizar esa bancarrota expedita ofreciendo lo que piden los bonistas, como usted decía, mantiene una preocupación altísima en los sectores económicos conocedores de la economía en Puerto Rico, porque no aguantará el bolsillo del puertorriqueño. Definitivamente, y los costos en la luz eléctrica van a ser inmensos y el costo de vida en todos los renglones va a ser inmenso. Esas son las cosas que tenemos nosotros que ponderar. No estoy, porque no he escuchado, ¿verdad?, todavía la posición gubernamental sobre este asunto, porque esto es lo que viene. Si le pagamos todos los bonistas, el costo de la vida se va a disparar y las posibilidades de desarrollo económico van a ser menos. Y hay cierta preocupación, ¿verdad?, sobre esa composición de la Junta y las otras alternativas que pueda tener el gobierno de Trump. Se ha barajado incluso que podría no necesariamente tener que llenar la Junta de Control Fiscal. ¿Usted entiende, por ejemplo, esta posibilidad de que haya un puertorriqueño y que se esté mencionando al presidente del Centro Unido de Detallistas Parquina? ¿Mejora la posibilidad de decisiones de la Junta o usted entiende que no va a mejorar? Bueno, esto es interesante porque a nadie le debe sorprender que estén mencionando los nombres de líderes empresariales e ideológicos de libre empresa, como es el candidato, ¿verdad? Como es el Joaquín Barquín, creo que es el presidente del Centro Unido de Detallistas. Aunque él ha tenido algunos contratiempos anteriormente, porque él ha enfatizado que un alza en la luz quiere decir que van a afectar a los pequeños comerciantes y probablemente muchos de ellos no van a poder resistir esta embatida. Pero no me sorprende para nada. También otro de los nombres que he escuchado, o al menos que se ha salido en la prensa, es el presidente del Instituto de Libertad Económica, el think tank de Jorge Rodríguez. No está claro, ¿verdad?, hasta el momento, y la gobernadora dice que a ella no, ¿verdad?, ella le preguntan pero que ella no quiere decir, le preguntan pero no quiere decir, pero me imagino que por ahí se va barajeando la cosa. Si el presidente Trump o el grupo de Casa Blanca escogería a Joaquín Barquín, pues no lo sé, sabiendo ese detalle, ¿verdad?, que lo conoce de antemano,
pero ciertamente cualquier puertorriqueño que sea considerado para esta junta no necesariamente implica que vamos a estar mejor o que son puertorriqueños que entienden la debacle que esto representaría para Puerto Rico y para los puertorriqueños, los ciudadanos que vamos a estar pagando esta deuda. Le preguntaba, profesora, porque Ramón Barquín, antes de ser presidente del Centro Unido, se opuso, ¿verdad?, al asunto de que se pusiera un plan de ajuste que proponía un cargo adicional por las implicaciones que tenía. No será contra, ¿verdad? No será contra, podría ser contradictorio que asuman otra posición dentro de la Junta. ¿No le parece? Definitivamente sería contradictorio, pero uno nunca sabe cuáles son los intereses detrás, claro, y cómo se dan estas negociaciones. A mí ciertamente lo que me parece es que todo aquel que vaya a participar en esta nueva junta del 4.0, como le llamamos, esta tiene que ser personas que están alineadas con la política económica del presidente Trump. Y esto lo que implica para él, para mí es claro, vamos a hacer la negociación, porque este es un presidente que le encantan las negociaciones. Siempre y cuando, como dije ahorita, no las pague él, sino que las vamos a pagar nosotros y salir de esa junta de control fiscal, que para él es costosísima. Y quizá un poco para resumir el asunto, la Junta está totalmente descabezada. Evidentemente han tratado de mantener, ¿verdad?, ciertas decisiones públicas, pero una Junta con un miembro y un director ejecutivo no puede trabajar. ¿Usted cree que esto va a tomar poco tiempo y podríamos ver por ahí unas designaciones en cuestión de semanas? Yo creo que sí, porque ciertamente los trabajos de la Junta de 7 miembros, esto se ha descabezado completamente. Con una persona operando, esto no es posible. Yo creo que esto no es una materia de una urgencia como lo son ciertos planteamientos allá en Estados Unidos, pero ciertamente esto es cuestión de semanas. Quizá un poco no nos desvinculamos de la Autoridad de Energía Eléctrica y del sistema eléctrico, porque hay informaciones sobre este asunto. Más allá de la Junta de Control Fiscal y lo que pasa en el plan de ajuste de la deuda, algunos plantean que aquí se prometió cancelar el contrato a Luma y buscar un nuevo operador. Algunos plantean que lo que debería es regresar a manos públicas, y esta pasada semana la delegación del PIB presentó una legislación a esos efectos. Me gustaría una reacción suya. Digo, la medida no habla de rescindir el contrato, pero sienta las bases para eso, ¿no? Correcto, y es interesante porque ese es el proyecto del Senado 695, que es interesante porque es un proyecto que presenta el Partido Independentista Puertorriqueño y que ha sido diseñado por un grupo de economistas y de expertos en energía y de ingenieros, etcétera. Es decir, que tiene una composición multidisciplinaria para poner al servicio del país este proyecto que lo que busca es reorganizar la Autoridad de Energía Eléctrica y su Junta de Gobierno, ¿verdad?, bajo unos principios bien particulares, ¿verdad?, de transparencia, de rendición de cuentas, de principios de mérito. Pero ¿qué pasa? Esta medida no fue aprobada por el Senado, sencillamente fue derrotada, es más, no fue ni debatida en el Senado, fue derrotada y está ahora pendiente, como el proyecto de la Cámara 797, a ver si allí la cogen. Es interesante porque la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué fue que no fue discutido esta propuesta? Y oía por ahí que una de los legisladores decía, bueno, porque esta propuesta es una propuesta de una minoría derrotada. Además de que lo que están planteando, obviamente, es no privatizar la función de la energía eléctrica, sino que hacer una versión criolla, ¿verdad?, pública, para reorganizar esta energía, la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y esto, pues en este momento, no es bien visto, especialmente por los miembros del Partido Nuevo Progresista, que son los que están dominando la legislatura en este momento, porque aunque ellos son muy vocales diciendo que Luma se tiene que ir, y de hecho esa era la promesa de campaña de la gobernadora Jennifer González, sí, Luma tiene que irse, pero cualquier alternativa que no sea una de empresa privada, pues no es bien vista. Y entonces, para mí, pues hay muchas preguntas que uno, ¿verdad?, surge ante eso. Tú quieres que se vaya la privatizadora Luma, pero tú quieres, ¿qué alternativa tú promueves? Pues otra compañía privada. ¿Cuál es esa compañía privada? Como no la tenemos, es interesante, yo me pregunto, ¿por qué no podemos examinar entonces cuáles son las conexiones o posibles conexiones que haya entre los afiliados del PNP que ocupan puestos de confianza en Luma? Porque esto me hace recordar a mí de algo que oímos como unos meses atrás, que el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, creo que fue bajo Pierluisi, de apellido Portela, Francisco Ríos, se convirtió en el director de desarrollo comercial para Quanta Service Solutions, que es parte de una de las corporaciones matrices de Luma. Es decir, el tiempo corre y vemos cómo los tentáculos de los intereses político-partidistas se van encontrando en esa privatizadora. Y eso lo va a hacer más difícil. Decía Dalmau que la oposición al contrato de Luma es de la boca para afuera, ¿verdad? Pero la medida no necesariamente evidencia que es viable el que el gobierno recupere la administración y sana administración de la autoridad, que no es necesaria la privatización, pregunto. Bueno, ciertamente el proyecto es una alternativa y el proyecto a mí me parece una alternativa sólida, es una posibilidad, pero aquí hay un problema. El problema, creo yo, es que los seguidores del bipartidismo siempre piensan que toda propuesta, toda alternativa de hacer o de reorganizar o de organizar una nueva agencia pública, pues esa va a ser corrupta, simplemente porque es pública. Y entonces, eso en realidad no necesariamente es decir, lo dice la oposición y usted le dice, pues no, porque eso va a ser corrupto. Entonces, ¿en qué estamos hablando? Estamos hablando en plena ideología, no en hechos corroborables de lo que puedan haber propuesto los ingenieros y los electricistas y todo aquel peritaje de la academia que contribuyó a elaborar este proyecto. Óigame, profesora, yo quisiera hablar con usted sobre la situación que se ha dado esta semana al salir públicamente una querella que aparentemente se radicó de forma anónima en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, y en la que se ubica a la senadora Joan Rodríguez Bebé como una supuesta víctima de violencia de género. Ahí se detallan unas situaciones en particular y la carta salió publicada en las redes y en los medios. La discusión se ha tornado sobre si quién trabajó, ¿verdad?, la publicación de la carta, si la carta supuestamente dice la procuradora que no es la misma que llegó a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que es distinta, aunque sustantivamente, ¿verdad?, es igual, y que ella lo refirió a la policía. Se conchunfló, por no decir la otra palabra que no se puede decir por la FCC, la discusión pública en momentos en que hay una garata de la gobernadora con un periodista. La procuradora incluso ha pedido que se investigue o disculpas al medio y al periodista. La ACLU ha emitido unas declaraciones. Entonces aquí estamos, se ha desorganizado en términos generales la discusión sobre la validez, que hoy, precisamente hoy sábado, para aquellos que nos escuchan y nos ven en directo, la propia senadora ha pedido que se investigue dicha filtración. Deme su impresión sobre lo que ha ocurrido esta pasada semana. Pues mira, yo entiendo que lo que ha ocurrido es muy lamentable y es triste, y esto ha tenido muchas vertientes.
que se va desenfocando de lo que supuestamente era lo original, ¿verdad? Una acusación de violencia doméstica para que fuera investigada por la procuradora, que es la oficina que reconocemos como la oficina que maneja este caso. Pero esto se ha politizado de tal forma que lo que es importante, lo que era el centro, ¿verdad? El meollo de la discusión, que es, ¿verdad?, el asunto de la violencia doméstica, que es un asunto privado de la senadora, aunque debo decir lo siguiente, la senadora es un personaje público, y aunque respetamos las vidas personales de los oficiales públicos, va a estar en la mirilla, siempre va a haber algo que se va a filtrar. Ahora bien, yo creo que se ha politizado de parte precisamente de la oficina de la Procuradora de las Mujeres, y entonces por la discusión que trae la propia gobernadora. Mira, yo recuerdo que cuando se fundó en el 2001 la oficina de la Procuradora de las Mujeres, el objetivo de esa oficina era tener una oficina autónoma para el manejo de los asuntos que eran prioritarios para las mujeres, como lo era el discrimen de género, la violencia doméstica y de género, y de otros retos que enfrentaban las mujeres como categoría social, ¿verdad? De hecho, recuerdo más, la ley de la Procuradora de las Mujeres decía que iba a imponer un cargo de 10 años precisamente para evitar la politización de estos asuntos. Pero luego de la renuncia de la primera Procuradora de las Mujeres, que era Tati Fernós. María Dolores Fernós. María Dolores, exactamente, que esto se convirtió en un campo de batalla ideológica, porque los puestos de la procuradora se han compartido, ¿verdad? Primeramente, ha habido un sinnúmero nutrido de procuradoras interinas, ¿verdad? Y más aún, y esta es mi hipótesis como profesora, el actual presidente del Senado siempre se ha destacado por detener y por pretender dictar los criterios aceptables para quien puede o no puede ser procuradora bajo el Partido Nuevo Progresista. Entonces, ahí ya tiene el primer meollo, ya eso está ahí. Y si nosotros hacemos un recuento un poco histórico de esto de la procuradora, yo quisiera mencionar 3 casitos importantes. Yo no sé si se acuerdas, y la audiencia a lo mejor lo recordará. Hubo una instancia cuando Tati Fernós era procuradora, donde la gran parte del liderato masculino de hoy, del PNP, rompían los cristales y las puertas de cristales. Recuerdo eso. Sí, por quitar la bandera, por un asunto de la bandera. Ahí desde ya ves cómo había una tensión sobre el asunto político, ideológico, bien importante. Segundo incidente, más aún sobre este asunto de cómo se ha politizado la Procuraduría de las Mujeres, es que se viene utilizando como un instrumento político. Mire, claro. En el caso de también, que en paz descanse, Héctor Ferrer en el 2012, que fue acusado de violencia doméstica. La procuradora, sí, que en aquel momento era la procuradora interina, Wanda Vázquez, que después fue la gobernadora no electa de Puerto Rico. Ese caso se politizó, ese caso salió a los medios de comunicación de una forma bien violenta, al punto que se descarriló las aspiraciones de Ferrer para correr para la alcaldía de San Juan. Sí, tuvo que retirarse. Y el tercero, exacto, que ya tengo que hacer la pausa, profesora. Sí, y el tercero fue el caso del ex representante PNP, Luis Farinacci, que fue también acusado de violencia doméstica, y en aquel entonces en la Cámara de Representantes la gobernadora hoy se negó
a entregar documentos y grabaciones producidas por la Comisión de Ética que ella misma estaba presidiendo. Claro está, él después salió absuelto de esto, pero ya se negó. En unos casos se niega, en otros casos no. Gracias, profesora. Es un caso familiar. Claro que sí, ya tengo que hacer la pausa. De hecho, retomo este tema ya mismito con el licenciado Fermín Arraiz. Se escuchaban a la catedrática de Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Luz del Alba Acevedo Gaut. Ustedes recuerden que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez, tanto en Facebook como en X, en Instagram, en Threads y en YouTube. Allí en YouTube puedes ver y escuchar todas las ediciones de Lo que Cuenta. Además, los lunes a las 7:30 de la mañana, este espacio se retransmite desde Radio Casa Pueblo. Vamos a una pausa. Escuchas Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Yo soy boricua, señores. Soberanistas, independentistas y líderes asociacionistas, trabajando juntos por la reunificación de la gran familia puertorriqueña. No importa dónde nazca, no importa dónde viva, no importa el idioma que hable. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Señores, Puerto Rico. Conéctate este y todos los sábados a Diálogo Soberanista. Todos los sábados a la 1:30 de la tarde. Solo en Radio Isla 1320. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí no repetimos entrevistas en la última hora del noticiero. Aquí damos hasta el último detalle en vivo. Las noticias que quieres, cuando las necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Regresa el Festival de Cine Internacional de Puerto Rico. 40 películas de 23 países e invitados del exterior. Del 28 de agosto al 3 de septiembre, en el Fine Arts Cinema Café de Miramar y Plaza del Caribe en Ponce, con el auspicio de Banco Popular, Programa de Cine del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Municipio Autónomo de Ponce, Compañía de Turismo, El Nuevo Día, 3A Press, Coca-Cola, Ballester Hermanos, Liberty y Caribbean Cinemas. Información al 787-300-1555 en Facebook e Instagram y www.festivalpuertorico.com. Te invita Radio Isla. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta.
Seguimos en Lo que Cuenta, el resumen de las informaciones más importantes de la semana en solo una hora, con análisis, entrevistas y mucho más. Yo soy Damaris Suárez. Esto es Lo que Cuenta. Titulares. Senadora pide se investigue filtración de querella por alegada violencia de género en la oficina de la procuradora. Evalúan en Casa Blanca nombres para llenar vacantes en la Junta de Control Fiscal, entre ellos el presidente del Centro Unido de Detallistas. Arrestan a madre e hija por asesinato de joven en Ay Bonito. Testigos dicen temen por su seguridad. PIB presenta medida para que el gobierno retome la administración del sistema eléctrico y ¡fua! El Senado sin vistas públicas y por descargue lo derrota. Justicia mantiene casi una veintena de investigaciones activas por delitos electorales. A casi un año de las elecciones, los comisionados electorales del PPD y del PIB plantean que esto puede arrojar muchas situaciones. El huracán Erin pone a prueba la respuesta del gobierno ante una emergencia. Miles se quedaron sin el servicio eléctrico. En Notas del Mundo continúan las políticas de exclusión de Trump. Excluirán de condonación de préstamos estudiantiles a empleados de organizaciones que promuevan la diversidad, y Vivienda Federal impone el English Only. Jueza ordena el cierre del centro de detención de inmigrantes Alcatraz de los Caimanes en Florida. El Estado dice lo apelará. Y la ONU declara finalmente de forma oficial hambruna en Gaza. Los palestinos dicen la declaración de la ONU ha llegado demasiado tarde. Punto de inflexión. Voy a retomar el último tema que conversaba con la profesora Luz del Alba Acevedo, y es el asunto de la filtración de esta querella anónima radicada en la oficina de la Procuradora de las Mujeres y el pleple que se ha formado en medio de imputaciones de faltas de respeto en una conferencia de prensa de parte de la gobernadora a un periodista del diario digital Noticel, y luego las exigencias en una carta enviada a ese mismo periodista a Noticel por la Procuradora de las Mujeres, exigiendo una disculpa pública por las declaraciones o las premisas de la pregunta de Juan Costa. Primero, yo, antes de entrar con mi invitado, que ya han emitido unas declaraciones en la ACLU, tengo que plantear como expresidenta de la Asociación de Periodistas, parte de la Junta de Directores de la asociación y como periodista en particular, que creo que esto se ha desenfocado de lo que se debe estar discutiendo o no. Y un poco la gobernadora se exacerbó sus reacciones al no contestar las preguntas o contestar de forma abrupta las preguntas del compañero Costa, y plantear que le había faltado el respeto. Las preguntas se hacen y si hay que corregir premisas se corrigen. Y se puede contestar de esa forma, o se contestan o no se contestan, pero contestar que se le ha faltado el respeto cuando se ha hecho una pregunta válida, y que si hay alguna corrección en términos de las premisas, usted la hace y la contesta. Me parece que de alguna forma se exacerbó la discusión innecesariamente sobre la manera en que el periodista, de forma incisiva, ¿verdad?, quiso insistir en las preguntas. No sé si fue de alguna forma exagerada la manera en que se mostró la gobernadora al decir que se le había faltado el respeto. Había otras formas de responder a la pregunta, pero si eso es como que un poco cuestionable, más cuestionable es la carta enviada por la Procuradora de las Mujeres al periodista. Las preguntas se hacen otra vez, se responden o no se responden, y la investigación, si se va a hacer, las corren las autoridades pertinentes. Yo quiero un poco que hablar en términos generales sobre la reacción de parte de la Procuradora y de la gobernadora hoy, sábado, aquellos que nos están viendo y escuchando en directo y no en la retransmisión. La propia senadora Rodríguez Bebe ha pedido una investigación sobre la filtración del documento. Tengo conectado al licenciado Fermín Arraiza, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, como la conocemos por sus siglas en inglés, de Puerto Rico. ¿Cómo está, licenciado? Saludos. Buenas tardes, Damaris. Buenas tardes a ti y a todo el pueblo que nos escucha. ¿Se justifica la carta enviada por la procuradora al periodista y la manera en que la gobernadora reaccionó en esta conferencia de prensa?
De ninguna manera, Damaris, esto es un ataque a la libertad de prensa, libertad de expresión. Eso está protegido por nuestra Constitución, la sección 4, ¿verdad?, de la Carta de Derechos protege lo que es la libertad de prensa, y evidentemente la carta que envía la funcionaria es por instrucciones de la gobernadora. O sea, ningún funcionario que conozca lo que es el sistema de derecho y el Estado de Derecho en Puerto Rico y en Estados Unidos todavía se tiraría una maroma así, si no es porque le están dando una instrucción. Y esta instrucción va dirigida a desviar la atención de otros asuntos de gran importancia, pero no por eso deja de ser menos importante lo que ocurrió. Y no deja de ser menos importante porque estamos viviendo tiempos difíciles donde se está atacando el Estado de Derecho, no solamente en Puerto Rico, sino desde Estados Unidos, a través de órdenes ejecutivas, y nosotros tenemos que ser muy celosos con lo que son nuestros derechos constitucionales, y la libertad de prensa es uno de esos derechos. Licenciado, cuando reaccionaba un poco o daba mi opinión al principio del segmento sobre lo ocurrido en la conferencia de prensa, un tanto me parece que las preguntas se hacen y los funcionarios contestan o no contestan, no entran en un careo con el periodista. Un poco se parece al silenciamiento que hay de los periodistas que están cuestionando en los Estados Unidos las políticas de la administración Trump. ¿Se le parece? Definitivamente, y en eso coincido totalmente con el análisis que tú has hecho previamente. Los funcionarios públicos se deben preparar mejor aquí en Puerto Rico para convocar conferencias de prensa, número uno, y ella es la gobernadora de Puerto Rico que debe dar el ejemplo. Si no están preparados, pues que no hagan conferencias de prensa, que envíen comunicados. Pero a mí me parece que el hecho de que se esté interviniendo con un derecho fundamental, que no es solamente el derecho del periodista, es el derecho del pueblo a recibir esa información y a que el periodista pueda informar adecuadamente sobre lo que está ocurriendo. Me parece además que hay mucho que explicar, y lo que hay que explicar lo tiene que explicar el gobierno. Le tiene que rendir cuentas a las personas envueltas en esa querella, pero no es el periodista y no son los medios los que tienen que rendir cuentas. O sea, es el gobierno de Puerto Rico y sus funcionarios. Eso planteaba yo un poco, el hecho de que no podemos, y este caso en particular tiene que ver con la revictimización posiblemente de una persona que aparentemente, ¿verdad?, según las imputaciones, es víctima de violencia de género. Ella ha pedido que se haga pública, ¿verdad?, o que se investigue quién o la manera en que se ha hecho pública o se filtró esta querella que se suponía sea anónima. Hago mi digresión en términos o una distinción entre lo que significa una querella de una posible imputación o denuncia de violencia de género por esa revictimización, ¿verdad? Pero no podemos de alguna forma afectar, no sé cómo decir la palabra, pero problematizar el hecho de que se hagan confidencias de documentos, porque de esa forma con las filtraciones es que conocemos muchas cosas malas que están ocurriendo en el gobierno. Claro, y la Fiscalía y la Policía de Puerto Rico o el gobierno federal en el momento de investigar no pueden requerir información de las fuentes de las cuales la prensa y nuestros periodistas pues reciben la información. Si ellos quieren hacer una investigación, sí, la pueden hacer, pero la tienen que hacer dentro de la agencia, porque claro, evidentemente el periodista no es el que filtra la fuente, ¿verdad? No es el que filtra la información ni los documentos, son funcionarios del gobierno y la investigación hacia eso debe ir dirigida. Ningún periodista ni ningún medio de comunicación aquí en Puerto Rico se debe sentir compelido a cumplir con ninguna orden administrativa, ni del Departamento de Justicia, ni de ninguna agencia federal. Solamente si un tribunal le emite una orden después de escuchar los argumentos sobre los peligros que ello conlleva, entonces podrían estar obligados o no obligados. Entonces tendrían que tomar una decisión seria sobre si van a revelar o no su fuente, porque aunque haya una orden judicial, el periodista, con tal de
proteger lo que es su fuente y lo que es la pureza del periodismo, podría negarse y estar dispuesto a pagar las consecuencias, pero solamente con una orden judicial es que eso se podría estar dando. Sí, es que me choca el asunto de que quieran decir que el gobierno filtró. Bueno, como usted muy bien dice, cuando se filtra un documento oficial, no lo filtra un tercero de afuera. Usualmente lo filtra alguien que viene del gobierno, pero ¿verdad? Como funcionario, no el gobierno como un ente. Están tratando de un poco, qué sé yo, de rechazar, criminalizar el hecho de que se filtre un documento interno. Claro, y mira, a nosotros no nos extraña que esto esté ocurriendo cuando bajó la decisión del Tribunal Supremo, antes de que bajara del Tribunal Supremo de Estados Unidos, revocando a Roe vs. Wade, se filtró el borrador de la opinión, Damaris. ¿Te acuerdas de eso? Hace un par de años atrás. Se filtró. O sea, no importa cuáles sean las medidas que tú tengas dentro del sistema de gobierno que sea. Si hay personas que entienden que hay información, aunque sea confidencial, que debe llegar al pueblo, la van a filtrar y se la van a entregar a la prensa. Y yo entiendo que le hacen un favor a lo que es nuestro Estado de Derecho. El pueblo tiene derecho a la transparencia y por eso la prensa de Puerto Rico se ha fastidiado y ha dado las batallas en los tribunales para eso mismo, para que haya transparencia gubernamental. Y si el gobierno no provee esa transparencia, siempre van a haber funcionarios que van a estar dispuestos. Claro, y no podemos criminalizar los llamados whistleblowers, no los podemos criminalizar. Otra cosa es lo que se filtró y los nombres, claro, muy bien, son dos figuras públicas, uno no sabe cuáles son esos intereses que pueden haber para la filtración, esos son otros 20 pesos, como diría mi madre en Mayagüez. El licenciado, aprovechando que lo tengo y por el trabajo que ha hecho la ACLU, decía en los titulares de la semana que esta semana una jueza federal ha mandado un poco a cerrar, le da 60 días, ¿verdad?, al gobierno, en este caso el gobierno de los Estados Unidos y en el estado de la Florida, para utilizar el centro de detención que han puesto el nombre de Alcatraz de los Caimanes. La decisión de concentración. El campo de concentración, sí. Y licenciado, quizá un poco la decisión no la toma por lo que está ocurriendo al interior, aunque ya usted me dirá, pero lo toma por dañar el ambiente, pero ya el estado de la Florida dice que va a apelar. ¿Qué le parece? Mira, a mí me parece que es una buena decisión, me parece que están utilizando, ¿verdad?, cualquier argumento válido en derecho, en este caso razones ambientales para proteger el área porque son zonas protegidas, pero creo que también el tribunal tiene que estar tomando en cuenta las condiciones de confinamiento que existen en estos centros de detención. O sea, eso es un campo de concentración donde tienen a las personas viviendo en condiciones infrahumanas y definitivamente hay que combatirlo utilizando cualquier estrategia legal que tengamos a nuestro alcance. Licenciado, en términos de Puerto Rico, ustedes han hecho una campaña junto con otras organizaciones, pero tan reciente como hace unos días se dio a conocer que van a reforzar las intervenciones con personal de FEMA. Sí, y es lamentable, yo sé que ya han habido algunos funcionarios que se han expresado en contra de esto, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Coincidimos totalmente en que hay agencias que no deben perder su norte, ¿verdad? Y menos aún una agencia como FEMA, que tanto le ha fallado al pueblo de Puerto Rico después de de los eventos que hemos tenido del huracán María para acá, que todavía falta mucho dinero por desembolsar para tratar de ayudar a las personas afectadas, y el hecho de que estén redirigiendo, ¿verdad?, sus esfuerzos y sus recursos hacia medidas que son a todas luces ilegales e inconstitucionales, que han sido impuestas desde Estados Unidos, desde el Ejecutivo en Estados Unidos, porque no son todas las ramas. A nosotros nos parece alarmante y hay que condenarlo, hay que denunciarlo y hay que combatirlo. O sea, cada agencia se debe dedicar para lo que fue creada, y en este caso es para tratar de ayudar a las personas que han sido afectadas por desastres naturales. Esa es la función de FEMA.
Gracias, licenciado, que ya tengo conectado a mis próximos dos invitados. Escuchaban al director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico, la ACLU, por sus siglas en inglés, el licenciado Fermín Arraiza. Entre tanto. Y terminamos el programa con buenas noticias para irnos de buen humor durante este día. Y es que ya tengo conectado al director y productor musical Gil Rosario y Omar Cruz, respectivamente, del largometraje puertorriqueño Ma Despierta. Saludos, Gil, saludos, Omar. Bienvenidos a Lo que Cuenta. Saludos, gracias por tenernos aquí en su programa. Yo estoy bien contenta. Sé que por ahí viene el Festival Internacional de Cine de Venecia y que Ma Despierta va a participar en el Venice Production Bridge Market Screening durante este festival que es a finales de este mes. Ma Despierta es una producción 100% puertorriqueña, incluye música y sonido original local, y me gustaría principalmente que ustedes me hablen un poco de qué se trata. No sé si empezar primero con Gil y que nos hable un poco de qué se trata este documental y qué representa el que vayan a estar en el Venice Production Bridge Market Screening. Bueno, primero que nada, gracias por tenernos aquí, es un honor para nosotros estar en este Ma Despierta nace de una idea, de una noticia que exclusivamente pasó en Puerto Rico, creo que en el pueblo de Cupey, donde una señora de casi 40 años la encuentran en su casa un hedor que salía muy fuerte, y cuando los vecinos se acercan a la casa, era que la madre de la persona había muerto y ella tenía síndrome de Down, y seguía pensando como que su madre seguía viva y ella la seguía atendiendo, le llevaba comida, sus medicamentos. Eso me impactó muchísimo y ahí me inspiró a sentarme a escribir. Y ahí nace el guión de Ma Despierta, esta película que ahora estamos presentando en Venecia y que nos enteramos ayer mismo que solamente te fuiste, no te escuché, que se enteraron ahora mismo de noche de ayer que Venecia actualizó el catálogo de películas, que fuimos seleccionados entre las 32 películas que van a presentar en el mercado este año. ¡Ay, qué bien, qué bueno! A nivel mundial. ¡Qué bueno! Obviamente, eso significa muchísimo para la industria del cine en Puerto Rico. Sí, muchísimo. Es la primera vez que Puerto Rico pone un pie en Venecia, así que esta es abrimos esa puerta finalmente, que es un logro solamente de nosotros, sino de Puerto Rico entero, que ahora tienen esta plataforma, ¿no?, para nuestro arte y nuestra cultura a un mercado. Omar, quizá un poco me gustaría que me hablaras sobre esa banda sonora 100% boricua, y obviamente eso demuestra el nivel de excelencia del trabajo musical local. Claro, sí, fue un honor trabajar con Rolando, me dio la oportunidad. Básicamente la inspiración nace en lo que tenía en su cabeza sonoramente, directamente con la historia de Estel, que quería como que plasmar, ser ese personaje extra en la historia dentro de storytelling. Entonces utilizamos un estilo minimalista con texturas experimentales, pero en cierto momento pues llega a un sonido épico en cierto momento de la historia con el personaje de Esther. Y un poco háblenme de ¿qué expectativas tienen de esa presentación de Ma Despierta en Venecia y lo que eso pueda incidir en términos del cine independiente en Puerto Rico? Me gustaría una reflexión de ambos. Empezando para mí, el plan de nosotros primeramente reunirnos con productores y distribuidores. Ajá. Que ya tenemos reuniones ya pautadas, porque la verdad podemos conectar y ha habido una gran respuesta, así que ya tenemos más de 3 reuniones pautadas ya programadas. De eso, el mercado de Venecia ofrece una herramienta muy excelente que te enseña, y son workshops, hay profesionales de distribución, hay workshops que son más en equipo, hay workshops que son más de one-on-one, y te ayudan y te preguntan cómo te pueden ayudar y cómo puedes mejor distribuir películas. Te presentan distribuidores a nivel grandes películas como pequeñas películas también, y es como una educación también dentro del market también, o sea que te educan y a la vez que tú presentas tu película. Omar, ¿cómo ves esto como para el futuro del cine puertorriqueño, del cine independiente?
Pues mira, no está más decir, ¿verdad?, que el talento boricua a nivel musical pues es mundial. O sea, está palpable en todos los géneros, en todas las categorías. Y pero en el lado de la industria del cine, pues queremos montarnos en la ola, que las producciones grandes mundiales vean los ojos en talento puertorriqueño. Sí, hemos tenido representantes, pero no hemos sido como que expuestos de la manera que ponen otros géneros, y queremos que entonces dentro de la industria del cine digan, mira, aquí hay talento de sobra y queremos montarnos en él. Correcto. Rolando, ¿qué desafíos tiene el crear cine independiente y cuáles son esos principales retos que debemos de alguna forma eliminar en el proceso, viendo el trabajo de Más Despierta? Bueno, el primer reto que presenta el cine puertorriqueño es el financiamiento. En Puerto Rico no hay tanto financiamiento disponible, privado, que ayude a nosotros, ya que esto, hacer cine es un lujo, es costosísimo. Ya por la parte de equipo, requerimos equipos, requerimos personal, y es muy costoso, incentivo, pero uno conseguir más inversión. Y el segundo problema, que yo diría más importante, la distribución. Aquí se crea que es excelencia mundial, pero no tenemos distribución. Ese es nuestro talento aquí, y eso es algo que ahora con Venecia nos ayudaría mucho, no solamente exponer este producto, que ellos vean que hay un buen producto aquí de calidad mundial y hasta llamar la atención con este producto en Venecia. Omar, y finalmente para culminar, ¿qué debe hacer, basado en lo que nos están planteando, cuáles deben ser las prioridades, por ejemplo, de la Comisión de Cine de Puerto Rico? Disculpa, esta última no la capté. A la luz de los desafíos que nos están planteando, ¿verdad?, ¿qué debería pasar y qué debería tener en mente la Comisión de Cine de Puerto Rico? Primero que nada, yo entiendo que estamos unando esfuerzos en la industria. Aunque suene clichoso, yo creo que deberíamos en la industria, los crews, los productores, directores, talentos de postproducción, de audio, música, unirnos y un frente común, aunque suene clichoso, pero de manera que la comisión pueda vernos, o sea, pueda ver esto como un producto externo. Sabemos de esfuerzos que ya lo hacen, pero en la industria del cine todavía, quizá por la exposición que no tenemos, ven como que el cine es Hollywood o cine es Bollywood en caso de la India. España ha despuntado grandemente también, incluso los vecinos como República Dominicana. Queremos entonces que vean que Puerto Rico tienen igual o más calidad en la industria para exportar talento. Muchísimas gracias a ambos y mucho éxito allá en Venecia con la proyección de Más Despierta. Escuchaban al director de Más Despierta, Gil Rosario, y también a Omar Cruz, productor musical del largometraje Más Despierta. Gracias a ustedes por la sintonía y gracias a Alexander Vigil, que ha estado hoy en nuestra dirección técnica. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez. Estamos en Facebook, en X, en Instagram, en Threads y también en YouTube. En YouTube puedes ver y escuchar todas las ediciones de Lo que Cuenta. Los lunes a las 7:30 de la mañana retransmite nuestros queridos amigos de Radio Casa Pueblo. Hasta aquí, Lo que Cuenta.